Bueno, ahora sí vamos a continuar con un nuevo episodio de la serie del caso de Loan, esta serie que estamos haciendo donde repasamos todo lo que pasó en el caso desde el principio hasta, bueno, vamos a llegar hasta el presente en su momento, ¿no? Sé que muchos de ustedes por ahí se pierden cronológicamente con el orden de la serie, según estuve leyendo, y para eso hay una lista de reproducción en el canal que se llama Caso Loan, la serie, donde está todos los episodios ordenados en, bueno, cronológicamente, básicamente, desde el primero que salió hasta el último. Pero además, para hacer todo un poco más sencillo y comprensible, digamos, voy a tratar, digamos, de poner como el número de episodio y más o menos las fechas, ya sea en la miniatura o en el título. La realidad es que en el título se complica un poco porque YouTube te permite muy pocos caracteres, así que voy a ver si lo puedo incluir en la miniatura y voy a ir actualizando todas las demás miniaturas de los otros episodios como para que sea como una ayuda visual, además de la lista de reproducción, aunque para mí siento que lo más práctico es la lista de reproducción, o sea, como que es más fácil. Pero bueno, como un extra. Y también les voy a estar diciendo más o menos en qué fecha nos encontramos al inicio de cada episodio. Como ahora, en este momento vamos a estar viendo lo que estuvo pasando a mediados de septiembre del año 2024. Es decir, más o menos cuando Loan llevaba ya 2 meses desaparecido. Para arrancar con este episodio en sí, me gustaría que se imaginen esta escena en particular. Efectivos de una fuerza de seguridad federal llegan a un hotel. Llegan con una orden de un juez, o sea, algo muy serio, para trasladar a testigos clave en la desaparición de un niño. Pero de repente en la puerta alguien les frena el paso, es decir, no los deja entrar. Les dice que no pueden ingresar porque él es un agente de la Interpol. Los oficiales de policía, muy confundidos, le piden a esta persona sus credenciales internacionales, lógicamente. El tipo agarra y saca de su bolsillo una licencia de conducir del estado de Florida en Estados Unidos. Y yo sé que puede sonar un poco surrealista todo lo que les conté, pero sí, esa misma situación exacta pasó en la vida real y en el caso de Loan. Y toda esta situación no hizo más que paralizar a uno de los casos más graves y complejos de la historia policial argentina. En esta situación tenemos un gran ejemplo de lo que es el vacío de la información. Es decir, cuando sucede un caso de altísimo perfil mediático y todo como lo fue y es el caso de Loan, y la respuesta del Estado o de la justicia es lenta, se crea un espacio vacío. Y ese espacio suele ser rápidamente llenado por actores externos. Pero bueno, para entender todo, vamos desde el principio. Todo comienza cuando llega a Corrientes una supuesta fundación, la Fundación Lucio Dupuy. Y ellos empiezan a ofrecer a ciertos personajes importantes, en el caso de Loan, como familiares, los niños que fueron al Naranjal y demás, cosas como por ejemplo psicólogos gratis, contención legal, etcétera, etcétera. Y todo esto lo hicieron cuando la justicia provincial estaba claramente desbordada por todo lo que implicaba el caso. Por ende, era lógico que los iban a dejar ayudar. Pero lamentablemente no se sabía en ese momento que todo esto era una gran mentira. La jueza tuvo que ordenar varios arrestos masivos a personas que pertenecían supuestamente a esta fundación. Y no fue por delitos menores. Ordenó estos arrestos porque descubrió un patrón sistemático de manipulación de testigos y de pruebas en el caso de Loan. Y fue una operación bastante compleja, la verdad. Fueron los oficiales de policía y buscaron a cada una de estas personas que supuestamente pertenecían a la Fundación Lucio Dupuy y las detuvieron. Quedaron en total 9 personas detenidas, entre ellas la abogada Elizabeth Cutaya y su pareja Pablo Javier Noguera, el abogado Alan Cañete, Pablo Núñez, Verónica Machuca y Valeria López. Son varios individuos que, como ustedes pueden ver, son profesionales, conocen muy bien el Código Penal. No obstante, eso no les impidió recibir cargos muy delicados, como por ejemplo atentado, resistencia a la autoridad, falso testimonio agravado, estafa calificada, violación de medios de prueba, violación del secreto profesional y encubrimiento agravado. ¿Qué quiere decir todo esto? Que estas personas llegaron a Corrientes, se metieron en el caso de Loan, diciendo que pertenecían a la Fundación Lucio Dupuy, siendo esta una mentira. Se metieron en el caso solo con el objetivo de entorpecer, como les decía,
toda la investigación, manipular a los testigos, etcétera, etcétera. Es por eso que se los detuvo rápidamente. El tema es que hasta eso ya habían generado un cierto daño. Y todo esto nos lleva a volver a la escena del hotel que les comentaba al principio. Todo esto sucedió en verdad a mediados de septiembre, como les comentaba recién, en la ciudad de Goya. La prefectura naval llegó a este hotel con una orden escrita y firmada por un juez, lo que significa que esa orden se tiene que cumplir al acto. La orden decía que tenían que retirar de ese hotel a varios menores de edad que estaban bajo el supuesto cuidado de esta fundación, la de Lucio Dupuy. Entre estos niños se encontraba la hija de Camila Núñez, a quien tanto estuvimos siguiendo a lo largo de estos capítulos. Y también estaban los 2 hijos menores de Laudelina Peña, quien, recordemos, ya estaba detenida para ese momento. Y ahí es cuando entra este personaje del cual empezamos a hablar hace un tiempito, pero yo les dije, vamos a seguir hablando de él. Y les estoy hablando de Nicolás Gabriel Soria, de 42 años, alias El Americano. Él fue quien retuvo a los menores en el hotel, impidiéndole el paso a las autoridades. O sea, cuando llegaron con esa orden del juez, él les dijo, no pueden pasar. Yo tengo esta licencia aquí del estado de Florida, Estados Unidos, y estoy cuidando a los niños, básicamente. Obviamente, hacer algo así como negarle el paso a las autoridades es muy grave, pero también lo que era gravísimo era que este sujeto estaba formando parte de toda esta mentira relacionada a la Fundación Lucio Dupuy y todos los intentos por manipular el caso que estaban intentando hacer. Y cuando fue detenido al americano, le aplicaron el cargo, además de todos los demás, de privación ilegítima de la libertad. ¿Por qué le pusieron esto si él supuestamente decía que estaba cuidando a los niños y qué sé yo? Porque la privación ilegítima de la libertad no requiere que, por ejemplo, hagas algo así como meter a alguien en el baúl de un auto al estilo película de Hollywood, sino que jurídicamente significa restringir el derecho constitucional de libre tránsito de una persona sin tener la autoridad legal para hacerlo. Y él, al intentar evitar que los niños y las demás personas salgan de ese hotel, básicamente hizo eso. Es decir, ni él ni la Fundación Lucio Dupuy tenían la custodia legal, por ejemplo, otorgada por un juez de familia para retener a esos niños ahí y negarles totalmente el acceso a las fuerzas federales. Bueno, lo importante es ver aquí cómo con todo lo que hicieron estos personajes que se metieron, haciéndose pasar por miembros de la Fundación Lucio Dupuy y todo, entorpecieron la investigación y el caso de Loan. Tenemos que recordar una vez más quiénes eran estos niños que estaban ahí como atrapados en el hotel. Ellos eran todos niños que estuvieron en el almuerzo el día de los hechos, que fueron con Loan hasta el Naranjal. ¿Y por qué creen ustedes que quisieron como retenerlos y hablar con ellos y todos los de esta fundación, digamos, estas personas que buscaban entorpecer todo? Porque la memoria de un niño pequeño es como si fuera arcilla fresca, digamos, se puede moldear o remoldear muy fácilmente. Entonces, a tenerlos ahí, hablarles, sacarles información, manipularlos, bueno, básicamente lo que estuvieron haciendo fue reconstruir, armar como ellos querían o como a ellos les convenía la memoria de esos niños. De esta forma, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando los niños se sienten ante un juez o vayan a una cámara Gesell o lo que sea, ya el juez no va a poder saber si lo que están contando los niños es cierto o no, porque su memoria fue totalmente manipulada y es por eso también que vemos y notamos muchas contradicciones en sus declaraciones. Según comentan algunas fuentes, hay otros individuos que complicaron también todo a nivel institucional. Me refiero al caso de Loan, obvio. Por un lado tenemos al psicólogo forense llamado Federico Colombo Rossi. Él fue detenido el día 11 de septiembre y lo arrestaron por falso testimonio mientras estaba declarando. Otro nombre es el de Leonardo Rubio, un oficial, escuchen esto, un oficial de la policía de la ciudad de Buenos Aires, que estaba operando en la ciudad de Corrientes. Y esto es extraño porque no es normal ver como un policía en actividad fuera de su jurisdicción, así que claramente podría haber habido algo muy oscuro ahí. Y los padres de Loan obviamente no se quedaron callados ante toda esta bomba que había explotado. Ellos decidieron obviamente intervenir legalmente. Dijeron efectivamente que la Fundación Lucio Dupuy pudo haber tenido una intención deliberada de desviar las pistas y obstaculizar la investigación para proteger a alguien. Pero no solamente apuntaron contra la fundación en sí y contra todos estos personajes que les comenté, sino que también María y José, los padres de Loan, comentaron como que ven posibles nexos oscuros entre esta fundación externa y miembros de su propia familia.
Los padres de Loan pidieron que se investigue a fondo si la defensa de Laudelina Peña tenía vínculos con esta supuesta fundación de Lucio Dupuy. Y entre los nombres de la defensa, adivinen el nombre de quién aparece o qué figura aparece. La de la abogada Delfina Taborda. No sé si se acuerdan de ella, pero hace un tiempo, en uno de los episodios de la serie, de hecho, vimos una entrevista que ella dio contando, bueno, que estaba siendo la abogada de la hija de Laudelina y, bueno, básicamente defendiéndola, diciendo que capaz el plan era llevarse a su hija, que ella estaba con mucho miedo y todo eso. Esta es una abogada muy jovencita, de hecho en su momento tenía creo que 22 años. Y bueno, los informes para ese momento indicaron que además de todo esto, ella participó activamente en persona en los rastrillajes en Corrientes. Entonces como que todo, o sea, ya para mí a esta altura del partido, con todo lo que venimos analizando, siento que la hija de Laudelina de igual manera está involucrada en todo esto. O sea, me parece una persona bastante oscura, la verdad, y como que estas cosas van sumando, ¿no? O sea, es como si fuera que todos los que estaban en el almuerzo, excepto los padres y la abuela Catalina, por ejemplo, que la podremos excluir, sabían lo que iba a pasar. Me va dando como esa sensación. Y todo eso fue como resumidamente lo que sucedió con esta supuesta fundación Lucio Dupuy, cómo y por qué detuvieron a estas otras personas, que va a ser importante obviamente tener conocimiento de ellas, porque recordemos que vamos a llegar en algún momento a un juicio donde se va a juzgar no solamente a los implicados más directos, como serían los familiares de Loan, Pérez, Callaba, etcétera, sino también a estas personas que intentaron entorpecer la investigación. Así que bueno, esto sería más o menos lo que estuvo pasando a mediados de septiembre. Vamos a seguir avanzando obviamente y vamos a ver si sigue saliendo nueva información de todos estos personajes, de personajes nuevos o lo que sea. Y posiblemente el próximo capítulo, no sé, todavía no me decidí, pero quizás sea como un resumen de todo lo que venimos viendo hasta ahora, así como bien analizado. Estoy pensando en hacer eso como para ir refrescando la memoria, pero no sé. Pero si lo llego a hacer, les digo que va a quedar zarpadísimo porque como que vamos conectando todo lo que vamos viendo hasta el momento. Si no lo hago para la próxima, lo voy a hacer como en los siguientes videos, como para ir, como les decía, condensando toda la información. Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente parte de este capítulo de la serie. Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte de este episodio de la serie del caso de Loan, donde repasamos todo lo que pasó en el caso desde el principio hasta ahora. Nos ubicamos ahora más o menos en mediados de septiembre, recordemos de 2024, y vamos a proceder a ver, como siempre, un clip que salió en aquella época. Y para hoy tenemos donde se dice que encontraron una pulsera de Loan. Y uno podría decir, y obviamente ya se encontró el botín y todo, que sabemos que fue totalmente plantado, pero en este caso, ya habiendo pasado tantos días de la desaparición y con todo lo que sucedió, dudo mucho que también la hayan plantado. Por ende, estaremos frente al hallazgo de una prenda real de Loan en algún lugar quizás clave. Vamos a verlo ahora. Lo que Cristian quería mostrar, acá la tenemos. No se da problema. Eso es un poco más grande que Cristian. No, pero escúchame, acá estamos viendo entonces, donde está indicado, acá el puntito rojo, es donde se encontró en cita, que como esta, todos, o muchos. Ahí está la ruta 12, mirá. Ahí está la ruta 12, sí. No sabemos dónde está la Naranjal acá, que la tenés que ubicar. Paren, cerca de la ruta 12. La ruta 12 está siendo muy significativa hasta ahora en el caso. Recordemos que hubo unos testigos que dijeron haber visto a una pareja subiendo a un niño muy parecido a Loan en un auto, ¿no? Ahí en la ruta 12. Nos tenés que ubicar a dónde estaría el Naranjal. Bueno, tenemos la ruta 123, acá tenemos el camino. Sí. Esta es la ruta 123, acá tenemos el camino hacia el Naranjal. Sí. O sea, hacia la casa de la abuela, lo vamos a seguir avanzando porque, a ver, es un tramo que uno en auto lo hace en 20 minutos, pero caminando, estamos hablando que es un tramo, no por las calles y por todo el trayecto parece más cerca, pero no lo es. O sea, que caminando, acá estamos hablando de otro tipo de tiempo, ¿no? Pero ¿a dónde encontraron? ¿A dónde encontraron la cinta? No. Estamos aplicando estas coordenadas que están en la acá tenemos por ejemplo la tapera. Acá tenemos la tapera, la escuela. La famosa tapera. Acá está el camino hacia lo de la abuela. Seguimos camino a la abuela hasta llegar hasta el Naranjal. Bueno, el Naranjal estaría acá, el Naranjal. Este es el Naranjal. Ok. Este es el Naranjal, acá está el Naranjal. Y lo vamos a invertir. Es lejos igual, es la tapera del Naranjal, porque uno lo ve en Maps ahí, parece poquito, pero caminarte eso, o sea, es bastante.
para que se entienda dónde estaba esta cinta. Sí. Ahí está, lo corremos en dirección para la ruta, para que lo vamos a hacer un poquito más, ahí lo ponemos. Bien, tenemos el camino, ahí está, la capilla, el naranjal, y en dirección hacia la ruta número 12, o sea, la rotonda en diagonal, en sentido ahí encuentran esta cintita roja. Ahora, lo importante es Ya me perdí yo, la verdad. ¿Dónde fue que encontraron la cinta roja? en sentido Oh, no. ahí encuentran en dirección hacia la ruta número 12, o sea, hacia la rotonda en diagonal, en sentido ahí encuentran esta cintita roja. O sea, sería saliendo del Naranjal, dirigiéndose hacia la ruta 12. Ahí sería que encontraron la pulsera. Ahora, lo importante es, como también se había remarcado antes, hubo tanta gente buscando a Logan, que lamentablemente, gente de buena fe, de buen corazón, buscando al niño, que lamentablemente lo que hizo toda la situación, que iban madres con niños a buscar a Logan, lo que hizo fue, entorpecer, lamentablemente fue ensuciar el escenario primario, porque uno va a encontrar huellas. No, bueno, está bien, Cristian, eso tenés razón. Eso tenés razón, pero si la cinta de niños se quiere, ¿no? Se puede confirmar eso. Ahí es importante que Claro, o sea, hay que ver si es una cintita roja, sino más genérica. Bueno, se podría dudar. El tema es que hay que ver cómo era la pulsera que tenía Logan y compararla, ¿no? Por ahí tenía como un detalle muy particular, era, no sé, tenía alguna característica que pueda llevar a pensar que es la misma. remarcar nuevamente que dice que ninguno de los dos organismos lo tiene, ¿no? Entonces, si ninguno de los dos lo tiene, ¿quién lo tiene para todo esto? Y es importante saber esto porque además cada objeto que se encuentre para tener un valor especial se trata como una cadena de historia. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a indicar, es por dónde pasó, por quiénes pasó, qué día pasó y qué hora que pasó. O sea, nos da un track completo de esa evidencia. Bueno, hay que rastrear dónde está esa evidencia y si aún no se analizó, estamos haciendo rato. No, bueno, eso es grandísimo. Como aparte se integrada cualquier tipo de prueba. Ahora, evidentemente lo que está hablando dicen, entiendo ver la lectura como solo lo que dices, también puede ser de otro nene, porque dijiste que había niños con madre, puede ser de nene. Sí, Aún no hubiera empezado a hablar de eso, José. Vos decís una persona que pasó un día antes, un mes antes o 3 años antes. Lo que vos tenés que hacer es analizar automáticamente por qué está dando tanto tiempo. Porque por más que la madre diga, eso es de mi hijo, tampoco se prueba. No, claro, pero el tema es ver si la encontraron ahora, es decir, a mediados de septiembre, o si fue hallada 2 meses atrás y recién ahora la están queriendo como analizar. Una pericia. ¿Estamos preparados para hacerla? Sí, llamamos la misma para ver el estado de conservación, quién la tiene, cuál es el organismo y cómo está todo. Ya 99 días después, ponele que 90 días después de esa muestra de esta. no hay rastro genético alguno más allá de que es un bochorno que no tenga la licencia, alguna de las dos fuentes. Era un delito esto. Che, en serio, no empecemos a... ¿Están diciendo nuestros referentes, nuestros periodistas? ¿Están nombrando esto tras delito? ¿Y todo esto pasó de largo? ¿No es un delito de la fiscalía o quien ha tenido el periodismo? Si pasó por parte de cualquier fuerza sería impericia, porque nosotros tal vez podríamos haber tenido otro resultado en base a ese peritaje de cuándo se realizó. O sea, es importante saber ¿no? que actúa el organismo y se puede ir contra ese organismo. Bueno, ahora, Cristian, no vi, digamos, la cantidad de kilómetros, obviamente, bueno, pero es un poquito más apartado del lugar de Naranjal, y es una de las últimas pruebas físicas de las cuales podemos hablar. Sí, porque si después estamos hablando de huellas, es incomprobable saber si era de Logan o no, o si era el que se portaba de Logan. Bueno, ahí sí, porque debe haber aparte 800 huellas en esa zona. Lo importante acá que hay una cuestión que yo creo que es fundamental, es el botín. En el lugar donde se halla el botín, la persona que encuentra el botín y la foto del botín. Hay 3 cuestiones aquí, porque estamos hablando de la foto del botín, fue principalmente encontrado por la Baudí, el botín. Después, Macarena encuentra el botín. Y después Maciel dice que encuentra el botín. La Baudí publica en Facebook la foto de Macarena con el botín. Y después también lo borra, lo había publicado en estado de WhatsApp, después lo borra. Pero el horario de esa foto que tenía la Baudina, con el horario de la foto que tenía Maciel, no coincide. Y tampoco coincidiría la dirección que marcaría el pasado de direcciones de coordenadas precisas. Siempre hablamos de coordenadas. Cuando hay una... Bueno, ahí claramente hubo como todo un show con lo del botín. Pero vieron que aparte se encontraron unos mensajes que la hija de Laudelina le había mandado, no me acuerdo a quién, pero le había preguntado si ya habían encontrado el botín un día antes de que aparezca el botín, como dando a entender que sabía todo el plan, básicamente. Cuando escrito se escriben con coordenadas. Bueno, las coordenadas no coincidirían, o sea que estaríamos hablando de 2 imágenes totalmente distintas.
tomadas en distintos lugares. El botín se encuentra, primero es el botín de Loan que se va puesto, ¿no? Hay que decirlo, no es un botín que no se va puesto, sino está confirmado que es el botín de Loan que tenía puesto cuando lo roban. ¿Sí? La dirección del botín, a donde se encuentra, ¿es la misma de la cadenita o de la cintita roja? No, justamente todo lo opuesto. Por eso los investigadores estaban trabajando a ver si se puede. Claro, por eso que lo que yo estaba pensando, decía, bueno, el botín sabemos que fue plantado, pero quizás la cintita roja sí se le cayó de verdad a Loan. Llegar a visualizar. La verdad que es entender un poco cómo es el 9 de julio, porque nosotros estamos hablando de que al lado ahí mandamos las imágenes de un pozo donde van a empezar a comenzar a trillar. Para. Es inminente cómo quedar esos pozos. Para, hagamos un punto ahí porque la información que tenemos para compartir me parece la cristiana, de acuerdo con vos. La carpa. Un momento. Esta es la pulsera que vestía Loan cuando desapareció. A ver, esto es importante para ver las fotos de la que encontraron y la que tenía Loan. Lo mirábamos con luz porque ambas tenemos una, ¿no? A ver, es muy para tratar de Pero no se ve nada. las malas ondas, para cuidar a los seres queridos y a los niños se les suele poner aparte porque los miran mucho cuando son chiquitos. Para el mal de ojeo, como se le dice. Correcto. ¿Será esa? Bueno, Sí. A ver, ahí está. es tan importante el elemento que estaba contando Eche y es tan importante lo que dijo recién Ezequiel. Las dos cosas son importantes. Eche dice, esto se encontró, se saltó una semana después, rumbo a la ruta 12, la primera hipótesis de que lo robaron al niño fue salida por la ruta 12, además porque hay mucho llanto y demasiado testimonio, y Ezequiel dice, no, para, si eso fue en ese momento, digamos, recolectado y no fue analizado, ya es tarde, o sea, eso no sirve, con lo cual era un elemento contundente para decir, Claro, esto es cierto porque pasa esto lo que decía él, el perito de la cadena de custodia. O sea, si vos vas a levantar una evidencia, eso se tiene que conservar de una forma. Si, por ejemplo, eso no se cuidó, lo tocaron más personas, cosas así, bueno, entonces lamentablemente quizás ni se pueda considerar evidencia por lo contaminada que puede llegar a estar. bueno, la actriz se robar, digamos, ¿no? Pero más a ver dónde está en el momento de la pulsera, se perdió la pulsera, porque eso también tenemos que saber. Esperen, si no se analizó porque se ignoraron, está la pulsera custodiada en una parte, más allá de judicialmente. No es lo mismo, ¿cierto? No sería lo mismo perderla que tenerla al pedo. Eso sí. Pero una contundente que te lo botín y el botín lo único que muestra es que plantar. Fíjate todo lo que dicen los abogados. Monty Hanson habla de rapto, Osuna habla de rapto, que se debería. Viernes mencionó rapto. Chirina habla de rapto, la familia de Loan habla de rapto. Ernesto González, que es el abogado de Pérez Caizábal, habló con fascinado que dijo, bueno, no fue un accidente y solo tenés a la teoría de Hugo que habla del accidente. Por lo cual, los abogados, fíjate que hablan de rapto porque no pueden decir fue un accidente o se perdió, tratan de no mencionar la palabra trata, pero hasta ahora todos coinciden en que tiene que explicarse quién se lo llevó y cómo. Claro, sobre todo hacen hincapié, justamente me parece importante lo que dicen, que hacen hincapié en la palabra rapto y no. Pasa que si no hay algo relacionado a la trata aquí, ¿quién lo secuestró y por qué? O sea, ¿cómo haces para mantener ese secuestro, entre comillas, con todo lo que está pasando si sos un individuo solo, digamos? Es complicado, es más fácil pensar que aquí hay organizaciones grandes y pesadas detrás de todo esto. Por eso mandan a personas a entorpecer la investigación, etcétera, etcétera. Porque si fuese rapto, quedaría solamente en una cosa intrafamiliar, como bien lo estaba diciendo incluso el abogado recién Monti, que decía que él tiene la sensación que fue más como algo entre la familia, como una cosa que queda entre ellos y que no tendría que estar involucrado alguna red criminal que se lo haya llevado al banco de la hacer una buena banda narco. Y acordate que Pierre es abogado de narcos, ¿eh? Sí, si hay alguien que conoce como actúa los narcos, se pierde. Sí, pero fíjate, está buenísimo como marca también la postura de cada uno, que de hecho los abogados hablan, no quieren mucho mencionar la palabra trata, pero sí la palabra rapto. O sea, lo que están de acuerdo es que alguien se lo llevó. Ahora, no sea porque fue un conflicto intrafamiliar, exactamente. Y eso es lo que te dará la figura penal después del rato del rato. Muy querido que habló de vuelto narco. Lo mencionó a pasar que te estaba secuestrando todo. Sí, en realidad lo charló Pierre también. Pierre, de hecho, pudo haber novedades en 2 semanas. Narco con el tema de detenciones, que luego como que quedó descartado. Nosotros habíamos hablado con una mujer del cabezón 9, ¿no? El cabezón 9, cabeza, ahí está. Bueno, veo como quedó regado. Ahora puede ser más impulso. Pero no se sabe si cabeza, por ahí es otra banda narco, digamos. Ah, pero como hablas de detenciones, si venían por ese lado de detenciones. Pierre lo que dice, mira, eso no lo descartemos. Y yo creo que si él lo está diciendo, es recontra por algo, digamos, ¿no? Tiene que ser la causa y habla de conocimiento de la causa. Sí, no va a narco. Literalmente, ¿cómo se lo tiene que ver? No sabía que te tiene narco. Es difícil, vos sabés, y te lo pregunto también a Cristian, es muy difícil que un comisario no sepa de los movimientos ilícitos en los pueblos de Matachico, ¿o no, Cristian?
Pero sí sabemos que están todos metidos, todo eso. Aparte, lo extraño de todo es que Maciel va a un lugar... Bueno, cuéntenme ustedes qué opinan acerca del hallazgo de esta pulserita roja. ¿Creen que es real, verdadera de Loan? O, bueno, sí de Loan, pero otro elemento plantado. Lo que a mí me llama la atención es, como dijeron ahí, que el hallazgo de la pulserita está como en un camino o en un lugar opuesto al del botín. Entonces no tendría sentido que si lo hubiesen querido plantar lo hayan hecho en esa zona opuesta. Por ende, no vaya a ser que haya sido en serio la pulserita de Loan y nos esté dando un indicativo de qué camino recorrieron específicamente las personas que se lo llevaron. Y me tiembla todo el cuerpo, honestamente, al pensar que eso está cerca de la ruta 12, que fue desde donde el testigo declaró haber visto a una pareja subiendo a un auto a un niño muy similar a Loan. Así que bueno, esto fue más o menos lo que estuvo pasando a mediados de septiembre con todo este caso. Igual no fue poco, o sea, pasó de todo en realidad, hasta cosas bastante surrealistas. Pero ya vamos viendo como lo turbio que hay detrás de todo y que claramente, como les digo, empiezan a suceder estas cositas que nos llevan a pensar que no puede ser algo, como se comentaba ahí, intrafamiliar, algo chiquito. No, aquí hay algo grosso metido, porque si fuera algo intrafamiliar, ¿para qué hubiesen venido todos estos personajes haciéndose pasar por miembros de la Fundación Lucio Dupuy y a intentar entorpecer todo? O sea, no tiene sentido. Pero bueno, vamos a ver qué sigue pasando en los siguientes días mientras continuamos analizando el caso de Loan. Ahora vamos a continuar con una actualización del caso de Loan que estuvo pasando en estos días en la actualidad. Se supo que en estos días la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso que presentó la defensa de Antonio Benítez, el tío de Loan, tío político sería de Loan por ser marido de Laudelina. Sus abogados pidieron la prisión domiciliaria para él, argumentando la vulnerabilidad en la que quedaron sus propios hijos tras su detención. Se basan en el principio legal de interés superior del niño. Sin embargo, como les dije, los jueces rechazaron su pedido. ¿Con qué argumento? Dictaminaron que la defensa no logró demostrar la existencia de lo que se denomina un agravio federal. Un agravio federal es una figura jurídica que entra en juego cuando hay una violación directa a la Constitución Nacional o a los tratados internacionales. En este caso, básicamente, los jueces le dijeron a la defensa de Benítez: ustedes están intentando plantar todo esto de que los niños están vulnerables y no sé qué, porque no están de acuerdo en lo que nosotros consideramos representa un riesgo que su cliente, es decir, Benítez, esté ahí en libertad en su casa, porque podría fugarse o entorpecer la investigación. Simplemente ahí hay un desacuerdo, nada más. No hay un agravio federal. Es decir, retener a Benítez ahí y no darle la domiciliaria no representaría ninguna violación a la Constitución Nacional por el tema de sus hijos, ni nada por el estilo. Sino que simplemente eso, se sigue considerando que si él va a su casa, la causa entraría en riesgo porque capaz él podría entorpecerla o hacer algo desde ahí. Lamentablemente, como sabemos, al menos a hoy en día, el juicio principal por la desaparición de Loan aún sigue sin una fecha definida. Y eso es lo más grave de todo este asunto. Según se cuenta, uno de los motivos para retrasar todo es que se jubiló un juez, se dice. Y ustedes quizás se están preguntando, bueno, pero no hay algo para hacer, no puede, por ejemplo, simplemente otro juez de por ahí otra jurisdicción o lo que sea agarrar y hacer que el juicio empiece de una vez por todas. En teoría sí, existe un mecanismo diseñado exactamente para eso que se llama subrogancia, donde un juez suplanta o toma el lugar de otro de forma temporal. Pero lamentablemente en la práctica el sistema federal a menudo es un laberinto burocrático complicado. No es como que se lo reemplaza el juez así de un segundo al otro. Requiere de una serie de acuerdos, firmas del Consejo de la Magistratura, resoluciones de cámaras superiores, etcétera, etcétera. Y todo eso puede tardar meses. Así que vamos a tener que seguir esperando, pero no fue lo único que estuvo pasando en este caso, ya que José, uno de los hermanos de Loan, dio una declaración que haría explotar, por así decirlo, en 1000 pedazos la narrativa inicial del caso. Da la idea dio que todo esto fue una especie de tragedia de oportunidad. El hermano de Loan declaró que Benítez, Antonio Benítez, el tío, era muy amigo de Ramírez y de Millapi. Y un detalle que no es menor es que Millapi se dice que repartía pan en la zona.
Y este es un dato clave porque repartir pan en la zona, si nos ponemos a pensar, te permite conocer la rutina exacta de cada casa, los horarios, los movimientos de todos los vecinos, etcétera, etcétera. Pero esto no fue lo único que dijo el hermano de Loan. También señaló directamente a Pérez y Callaba, que son dos figuras centrales en todo este caso, como visitantes constantes en la casa de la abuela Catalina. Y además, no era que solamente iban a visitarla, le vendían cosas. Y resulta muy extraño que cuando le preguntaron en su momento a Laudelina, ella dijo que no los conocía. Y es raro que no ubiques a dos personas que van constantemente a la casa de tu madre en un lugar tan chico. Pero se comenta entonces que sí, que Callaba, Pérez y Laudelina se conocían y que Pérez y Callaba iban constantemente entonces a la casa de la abuela Catalina. Y se está viendo más o menos de que Callaba habría intentado convencer a Laudelina de que reclamara y se quedara con ciertas tierras que en realidad le pertenecían a su hermano, es decir, al padre de Loan. Y ustedes se estarán preguntando, bueno, pero ¿de qué le sirve a Callaba decirle a Laudelina que ella se quede con tierras del hermano? Hay una estrategia detrás de esto y sobre todo por parte de este tipo de personas que van a las casas a venderte cosas y así. La estrategia consiste básicamente en convencer a alguien del propio entorno familiar para que absorba esas tierras. Y luego personas como por ejemplo Pérez y Callaba van y se las compran a un precio súper bajo. Básicamente estamos hablando de personas, una pareja, un matrimonio o perfiles de personas en general que se creen muy vivos y utilizan su posición económica y de poder para manipular a otros que los consideran vulnerables o ignorantes. Hay otro fragmento del testimonio del hermano de Loan que parece sacado de una película de terror, les diría. Hay una conversación entre José y Macarena en donde ella le confiesa a José que sufrió de una presión extrema para declarar. Y ahí aparece una figura clave, la del abogado Codazzi, a quien tanto estuvimos siguiendo en la serie de este caso. ¿Cuál es el objetivo de estas personas de presionar, por ejemplo, a gente como Macarena y así a declarar? Bueno, básicamente quieren cansarla a la persona, desorientarla, quebrarla mediante la falta de sueño, aislarla de cualquier tipo de asesoramiento legal independiente. Así, de esta forma, pueden como manipularla para que vaya y declare o haga las cosas que a una parte le convenga. Hay otro episodio que involucra a Cristian, otro hermano de Loan. Se comenta que en un momento apareció una mujer llamada Victoria que se ofrecía constantemente a trasladar a los familiares en su vehículo, llevándolos de un lado a otro mientras hacían las búsquedas de Loan. Se ganó básicamente así un lugar de proximidad física innegable con la familia del niño. Y de pronto se dice que Cristian, el hermano, recibió un mensaje de WhatsApp desde un número desconocido donde le decían textualmente: «Hola, ¿sos el hermano de L?». Él contestó que sí, que es su hermanito. Y le respondieron: «Él está bien, no alertes nada, o si no, no hay trato». José en ese momento intentó llevar este mensaje con la policía, pero Victoria, la mujer que andaba trasladándolos de un lugar a otro, se acercaba y le decía que no dijera nada. Otra situación que estuvo pasando fue en relación a los padres de Loan, y es que se empezaron como a difundir imágenes hechas con inteligencia artificial que mostraban que estaban deteniendo al padre de Loan, al hermano y cosas así. Entonces esto los enfureció muchísimo, ¿no?, a los padres de Loan, lógicamente. Y ellos, ya muy cansados, salieron a hablar, dieron un comunicado. Ellos dijeron que obviamente quieren que se hable, que se siga hablando del caso de Loan, pero lógicamente no buscan que se hagan este tipo de cosas que son muy fuertes, porque hoy en día uno ve una foto así nomás y puede llegar a pensar que es real, digamos, ¿no? Por otra parte, también comentaron que ellos están totalmente dispuestos a que se los investigue, que se haga lo que sea, incluso hasta que se los encarcele, con tal de que se siga generando presión y les devuelvan a Loan. De igual manera, apuntaron directamente en contra de Laudelina, exigiéndole a ella y a todos que rompan el pacto de silencio de una vez por todas. Así que nada, fueron un montón de testimonios y cosas que estuvieron pasando en estos días. Y la verdad, como les decía en el capítulo de la serie, como que cada vez pareciera como que todos los que estuvieron en ese almuerzo sabían lo que iba a pasar, excepto los padres de Loan y la abuela Catalina. Hay gente que piensa que los padres quizás sí estuvieron involucrados, para mí no, al menos hasta ahora. Pero sí pareciera, como les digo, que todos los demás sí. O sea, no sé si participaron activamente de lo que le pasó a Loan, pero mínimamente sabían, ¿no? Porque están todos como actuando de una forma muy muy turbia y cada vez salen como más cosas que llevan a que uno sospeche de ellos. Así que bueno, esto ha sido todo por el caso de Loan del día de hoy. Vamos a ver qué sigue pasando en los siguientes.
Bueno, ahora sí vamos a seguir hablando del caso de los jubilados desaparecidos, y es que estuvieron pasando bastantes cosas en estos días, aunque no lo crean. Y entre ellas les estoy hablando de que hubo un crimen de otro jubilado en la zona. O sea, sí, no es algo menor. ¿Qué podría llevarnos a comprender qué les pasó a Pedro y Juana, quizás en base a ese nuevo crimen? Pero antes vamos a estar leyendo esta nota que salió de la hija de Juana, la jubilada que todavía se encuentra desaparecida. Dice: Aldana Bota, hija de Juana Morales, volcó su impotencia en las redes sociales tras conocerse un nuevo hecho de violencia que sacudió a Comodoro Rivadavia. Este hecho es el que les comentaba, este nuevo crimen que hubo. Ya vamos a estar viendo todo lo que sucedió con eso, pero vamos por partes. El posteo, cargado de dolor y solidaridad hacia otra familia golpeada por la inseguridad, funciona como un crudo recordatorio de que para Aldana el tiempo se detuvo el día en el que dejó de tener noticias de su madre. Otra vez Comodoro se va a dormir con una noticia que duele, dice: otra familia destruida por la violencia. Abrazo fuerte a la familia de Nino. No me voy a cansar de pedir lo mismo, que la verdad salga a la luz, que se investigue bien, que haya justicia, que nadie se acostumbre a esto, que nadie deje de hablar. Sigamos pidiendo respuestas. Basta de mirar para otro lado. Ya son casi 5 meses sin mi mamá Juana y no me dan respuestas de nada. Es que realmente debe ser muy desolador, muy angustiante. Debe sentir mucha impotencia también de que pase tanto tiempo y no saber qué pasó. Y bueno, ella está, las hijas, los hijos en general de los jubilados están como marcando mucho esto, el tema de la violencia y de otros casos similares, porque ellos piensan que no tiene ningún sentido de que Pedro haya ido hacia esa zona que él sabía que era peligrosa voluntariamente. Por eso cree que sucedió otra cosa en el medio, que hubieron terceras personas involucradas en la desaparición. Ahora, ¿se acuerdan que hace poco les comenté? Hace poco no, ya pasaron como 2 meses creo, ¿no? Pero el tiempo pasa muy rápido. Pero bueno, les comenté que se empezó a poner una recompensa de dinero por información que lleve a los jubilados. Y bueno, se tenían muchísimas esperanzas de que eso incentive a alguien que tenía información seria, importante, a hablar. Los familiares de los jubilados, la verdad, se mostraron muy, muy esperanzados, y ahora salió esta noticia. Dice: aumentaron los llamados por la pareja de jubilados, pero no hay avances. La hija de Pedro, dice aquí, contó que desde que se ofreció la recompensa de 10 millones de pesos para quien aporte información, la cantidad de llamados se disparó, pero ninguno sirvió para avanzar. A partir de ese momento se reciben llamados, aparecen personas diciendo que los vieron en tal o cual lugar. Todo eso se corrobora, se miran cámaras, van al lugar en general. Lo que pasa es que les parece que son ellos y no lo son. Cuando alguien cree reconocerlos, la brigada de búsqueda sale de inmediato, pero todo termina en nada. No ha habido ninguna prenda ni objeto personal que sea de ellos. No se ha encontrado nada, explicó la hija de Pedro. Y es que esto tiene un arma de doble filo, lamentablemente, porque está buenísimo que se dé una recompensa de dinero y todo eso por información, pero también lleva esto, ¿no? A que muchísimas personas quieran ver si pueden agarrar esa recompensa y empiezan a dar pistas medio que uno no sabe si... Y empiezan como a tirar pistas. No digo que todos tengan malas intenciones, seguramente hay muchísimos llamados de personas bien intencionadas que creen haber visto a Pedro y Juana y piensan que pueden aportar algo, pero también siento que debe haber algún que otro chanta por ahí queriendo ver a ver si saca un poco de plata, ¿no? Y bueno, juegan con el dolor de las familias, con las ilusiones, y eso está horrible. Lamentablemente son como las consecuencias con las que se lidia cuando se ponen este tipo de cosas, como la recompensa del dinero. Es como que me hizo acordar todo este tema de Francisca Cadenas. Vieron que hablamos, me lleva a pensar un poco en los jubilados, porque digo, wow, o sea, Francisca Cadenas estuvo desaparecida 9 años. Si bien es un caso muy distinto, obvio, me lleva a pensar, ¿será que quizás en 9 años, en 10 o no sé, en mucho tiempo tendremos respuestas? ¿Aparecerá algo que nos dé luz sobre lo que le pasó a los jubilados? No sé, como que a veces esos misterios así tan fuertes se terminan resolviendo años después. Ojalá que no, ojalá que sea lo más pronto posible, pero es como que me pongo a pensar eso en base a lo que pasó con Francisca. Bueno, y ahora sí vamos a ver qué fue lo que pasó con el otro jubilado, del cual hablaba la hija de Juana y que perdió la vida ahí en la zona, en Comodoro, ¿no? Bueno, podemos ver aquí la nota que dice lo siguiente: confirman que el jubilado hallado tras un incendio en Comodoro fue asesinado. O sea, no fue un accidente esto, no
nada de eso. Se trató de algo intencional, de un crimen aparentemente. Entonces dice lo siguiente: el hallazgo del cuerpo se produjo la tarde del lunes 2 de marzo en una vivienda ubicada sobre la calle en el sector conocido como Ferrocarril Patagónico. Vecinos alertaron a las autoridades al advertir humo y llamas que salían del interior de la casa. Cuando los bomberos lograron ingresar al inmueble, encontraron el cuerpo sin vida del hombre. Con el avance de las pericias, comenzaron a aparecer indicios que llevaron a los investigadores a sospechar que el incendio no había sido el origen del fallecimiento. Claro, porque uno, lo primero que haría, creo yo, sería pensar eso, que bueno, hubo un accidente, se incendió la casa y el hombre perdió la vida así. Pero aparentemente no, hay algo mucho más oscuro detrás. El fiscal confirmó que los resultados preliminares de la autopsia cambiaron el enfoque del caso. Confirmamos junto a la doctora Guzmán que estamos en presencia de un homicidio. Sería el cuarto homicidio en lo que va del año. O sea, en el año 2026 es una barbaridad, chicos. O sea, estamos hablando de 4 crímenes en Comodoro Rivadavia en el 2026. Es un montón. El informe médico reveló que Villarroel presentaba varios golpes en el cuerpo, especialmente en la parte superior. O sea, fue muy violento todo. Según los primeros datos forenses, la causa probable de muerte fue un traumatismo de cráneo. Claro, lo que hicieron aquí fue lamentablemente quitarle la vida a este sujeto y después incendiaron todo, obviamente con la intención de eliminar pistas. Ese dato refuerza la hipótesis de que el ataque ocurrió antes del incendio, claro. Y aquí dice: se nos ha confirmado que Bernardino presentaba diversos golpes, sobre todo en el tren superior del cuerpo. Esto evidencia que efectivamente estamos ante un homicidio. La causa de muerte probable ha sido traumatismo de cráneo y no el incendio, como en un primer momento se supuso. Para los investigadores, el fuego podría haber sido provocado con la intención de ocultar el crimen y destruir evidencia. Bueno, justo lo que decíamos. Sin embargo, el incendio generó nuevas complicaciones para la causa. Nos encontramos con algunas dificultades en cuanto al levantamiento de imágenes de cámaras de seguridad y escasos testimonios de los vecinos. También nos encontramos con la dificultad de que la casa donde sucedió el hecho ha sido incendiada. Con ello se han perdido muchísimos elementos de prueba, que bronca me da, que nos podrían servir para el esclarecimiento. Lamentablemente, donde se encuentra ubicado el domicilio de la víctima sería un punto ciego. No hay una cámara que apunte directamente al domicilio o a las cercanías de este. En este escenario, los investigadores intentan reconstruir la rutina del hombre durante el día del crimen. El objetivo es establecer con quién se reunió, qué movimientos realizó y si hubo personas que lo visitaron. Por el momento no se descarta ninguna línea investigativa. Entre las hipótesis que se analizan figuran un posible robo frustrado o algún conflicto personal, aunque aún no hay sospechosos identificados. Ojo con esto, dice un posible robo frustrado. Y es que es muy loco porque se piensa también que capaz quisieron robarles a Pedro y Juana, que algo salió mal y por eso tomaron la decisión de por ahí, no sé, quitarles la vida y deshacerse de ellos. Vaya uno a saber cómo, ¿no? Esa es una teoría muy muy fuerte del caso de los jubilados y aquí podemos ver un ejemplo claro de violencia contra un jubilado, contra un hombre mayor, contra una persona que, no sé, alguien más joven podría considerar vulnerable o fácil de atacar. Y aquí, bueno, pasó medio que lo mismo que creemos sucedió con Pedro y Juana. Un crimen por un robo quizás que salió mal. Obviamente, esta es una teoría, como leímos, no se sabe si realmente fue eso lo que sucedió. Pero en caso de que sí, nos podría estar indicando como un cierto patrón de violencia hacia las personas mayores que se está dando en Comodoro Rivadavia. No sé, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que este crimen quizás pueda estar relacionado con algo de los jubilados o piensan que nada que ver? Y bueno, ¿cuál es su teoría de este caso? Lamentablemente este es un caso, no sé, es como muy triste, es muy angustiante porque yo no puedo dejar de pensar en como en las familias, o sea, tanto tiempo sin saber qué pasó, sin entender nada. Debe ser una frustración, una cosa horrible. Así que bueno, lo importante es, como yo les decía, seguir. Ellos, no solamente los familiares quieren esto, sino que muchas personas quieren que se siga hablando del tema para que no quede en la nada. Y me duele mucho a mí ver y leer como dicen, ya nadie se acuerda de los jubilados. Y bueno, yo como les digo, trato de hacer lo mejor posible para poder mantener este caso vivo en el canal, aunque es un poquito difícil porque como les digo,
no salen tantas noticias constantemente, pero cada tantito, como les decía, o como ahora que sale contenido nuevo, que salen noticias, voy a tratar de traerles información como para eso, mantener aunque sea el caso vivo, ¿no? De alguna forma u otra. Así que bueno, esperemos por noticias nuevas por el caso de Pedro y Juana y que se sepa la verdad lo antes posible.